Cuando nosotros nos enseñan a Bello en el colegio, nos pasa que nos enseñan a un gran prohombre, casi como mágico, un ser divino, que no nos damos cuenta de que Bello construyó Chile. Bello fue determinante. Al final, la historia se hace a través de ideas, de estructuras y de personas. Entre las personalidades más relevantes, entre 1830 y 1865, obviamente Bello ocupa un lugar fundamental con portales y con otras figuras. Bello es un pensador de lo público, del espacio público, ¿no? Universidad y Estado. Gobierno tras gobierno le daba nuevas responsabilidades. La fundación de la Universidad de Chile, la redacción del Código Civil, ¿cierto? Dirimir temas muy delicados a nivel internacional. Es decir, de que es un hombre que se conquistó su lugar. ¿Y lo conquistó cómo? Con puro talento. Porque llegó sin nada. Él creía que había muchos elementos del viejo orden que había que conservar. Aunque él no hubiera tenido ese deseo, él veía que seguían activos, seguían vivos en la sociedad chilena. El desafío de Bello fue crear un arco entre el viejo orden y el nuevo orden, entre la monarquía y el liberalismo. Para él lo fundamental era que estas naciones nuevas que habían despojado la autoridad monárquica tenían que construir una autoridad para que podrían prosperar como naciones independientes. Y él vio ese principio de autoridad en las instituciones, pero sobre todo en el Estado de Derecho, el imperio de la ley. La idea de que una república necesitaba agentes virtuosos, ¿ya? Una república, como era mucho más libre que una monarquía, en la medida que no tuviera esos agentes virtuosos, iba a tender a convertirse en una anarquía. Era una cosa como fundamental lograr una ciudadanía virtuosa, o sea, una ciudadanía que estuviera educada. Y lo interesante es que es uno de los intelectuales que no se preocupa solo de la educación masculina y de quienes finalmente ejercen esa ciudadanía de manera más activa o en plenitud, sino que se da cuenta que también es importante educar a las mujeres, porque finalmente, contando con mujeres educadas, tenemos madres educadas que van a servir también a esta nueva república para formar a los futuros ciudadanos. Ahora estamos recuperando la tradición constitucional chilena. Y yo creo que eso es indirectamente es un guiño a Bello. Ahí está su trabajo, ¿no? Ahí está la idea de la reforma más que de la revolución. En esta bóveda del Archivo Andrés Bello, ubicado en el segundo piso de la Casa Central de la Universidad de Chile, que el mismo don Andrés fundó hace más de 180 años, se guardan cuidadosamente miles de sus manuscritos, que dan fe de su valioso y extenso legado. Bello fue llamado el Goethe americano. Estaba como, por así decirlo, pensando en términos de la gran sabiduría universal. Y cuando uno revisa todos los apuntes que logró, hay una infinidad de temas. Hay ciencias naturales, hay matemática, hay literatura clásica, literatura contemporánea de Bello, hay gramática, lingüística, derecho romano, latín, periodismo, artículos de divulgación, poesía, porque él fue un gran poeta. O sea, está, por así decirlo, todo el conocimiento humano. A mí sí me parece que hay una singularidad en la formación intelectual y en el proceso de construcción intelectual de Bello que yo no sabría con quién compararlo del mundo hispanoamericano, o sea, de su tiempo. Bello yo diría que es el gran renacentista de la época, y que ese renacentismo se le potencia gracias a la libertad de expresión y a la libertad de opinión, a la capacidad que tiene él como editor, como publicista, como filósofo, como poeta, abogado o jurista. Todos conocimientos que se aprecian en sus distintos trabajos. No hay que hacer un análisis muy profundo para ver que Bello está detrás de muchas de las
instituciones republicanas. Bello estaba en todo, escribía en el Araucano, hacía el Código Civil, organizaba la Universidad de Chile, asumía como primer rector, escribía poemas, estaba en la tertulia cultural, era como un omnipresente, y eso se debía obviamente a su genialidad, a su capacidad de trabajo e indudablemente también a su gran patriotismo con Chile, que fue un país que amó como si fuera propio. Andrés Bello nació en Caracas, Venezuela, en 1781. Hoy quedan muy pocas edificaciones de aquella época colonial debido a los ocasionales terremotos que devastaron a la capital a través de los años. Bello tuvo muy tempranamente una activa participación en los círculos culturales de este importante enclave colonial del Imperio Español. En colegios y después en la Universidad Real y Pontificia de Caracas, estudió filosofía, historia, geografía, lenguas clásicas y ciencias, sobresaliendo siempre con las mejores calificaciones en todas estas materias. A través de Bello podemos entender de que la formación que él tuvo era realmente extraordinaria. Bello va a tener participación, bueno, en lo que decíamos de la Comisión de la Vacuna, pero también va a tener la responsabilidad de ser el editor del primer periódico que funciona en Caracas, en Venezuela, en 1808, que es la Gaceta de Caracas. El famoso científico Alexander von Humboldt y el naturalista Aimé Bonpland quedaron impresionados con la sabiduría precoz del joven Bello. Cuando realizaron juntos una expedición a la cumbre del Cerro Ávila, ubicado frente a Caracas. La familia de Bello vivía cerca de la de Simón Bolívar, en el mismo centro colonial de Caracas. Él crece tal como Bolívar. La familia de Bello no tenía esclavitud significativa, pero sí la tenía Bolívar, ¿no? Tenía plantaciones, era uno de los hombres más ricos. Entonces es una generación que crece en ese ambiente, lo consideran natural. Y bueno, incluso en la poesía de Bello se habla de la esclavitud no como algo terrible, porque es algo que es parte de la vida, de los criollos en general. Bello se ve a sí mismo como un súbdito de la corona. Él comienza a trabajar en la Capitanía General de Caracas, de Venezuela, y tiene rápidamente mucho éxito. La inserción de Bello en el mundo monárquico, o sea, más desde lo institucional que desde lo político, porque él no es un funcionario político en el sentido de defensa del orden monárquico. Pronto, la invasión de las fuerzas de Napoleón a España ocasionaba un vacío de poder en las colonias americanas, y la élite patriota de Venezuela reaccionaba buscando primero apoyo y reconocimiento en Inglaterra. Venezuela decide mandar una delegación a Inglaterra, a Bolívar a cargo, pero se aseguran que vaya Bello también como a su contrapeso. Bolívar tenía todo lo que Bello no tenía, como todo lo que podría dar el dinero, pero lo que tenía Bello era la capacidad de estudio, ¿ya? Que tal vez Bolívar no tenía. Entonces Bolívar vio en Bello, sin embargo, a una persona que le podía servir de mucho. Cuando Bello se va de Venezuela en 1810 como miembro de esa comisión, como secretario de esa comisión, todavía no está claro que el proyecto de la independencia sea una posibilidad política. Andrés Bello, con casi 30 años,
era enviado a Londres junto a Simón Bolívar y al diplomático Luis López Méndez por la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, instalada en Caracas el 19 de abril de 1810. Bello, como parte de esta comisión, se embarcaba en el puerto de La Guaira, dejando el amor de su madre y la comodidad de su hogar para navegar a lo desconocido. Cambiaba el calor y los rutilantes colores del trópico por la dureza gris de un Londres avasallante. La misión llegaba a Portsmouth, Inglaterra, el 10 de junio de 1810. En esa época, Londres contaba con 1 millón de habitantes. Hoy en día es una urbe de casi 9 millones de habitantes que exhibe los más modernos rascacielos. Muchos parecen haber cambiado los dramáticos relatos de Dickens del siglo XIX por el mundo fantástico de Harry Potter, que ha cautivado a las nuevas generaciones del mundo. Sin embargo, y admirablemente, Londres ha mantenido su patrimonio arquitectónico intacto por siglos. Son construcciones icónicas de gran belleza que han permanecido en el tiempo, como en el caso de fortalezas, iglesias emblemáticas, palacios reales y cortesanos rodeados de magníficos jardines y parques que Bello conoció 2 siglos atrás. Curiosamente, Londres fue fundada por los romanos a orillas del Támesis el año 43 después de Cristo y fue abandonada por ellos casi 4 siglos después, dejando un legado histórico y cultural importante que don Andrés admiraba en todas sus facetas. Bello, al llegar a Londres, viviría por un tiempo en la casa de Francisco Miranda, que era un centro de reunión de los patriotas avecindados en Inglaterra, como sería el caso de José de San Martín. Tiempo después, Bello a menudo alternaría también con otros intelectuales del mundo hispano. En Inglaterra avanzaba una revolución industrial a paso acelerado, que impulsaba con vigor una nueva era económica, social y cultural que impactaba profundamente tanto a Bello como al resto del mundo. Desde esa época hasta hoy en día, migrantes y refugiados de todo el mundo han encontrado en Inglaterra oportunidades vedadas para ellos en sus países de origen. Cuando llega a Inglaterra, es la Inglaterra que ya ha abolido el tráfico de esclavos. Entonces Bello ahí aprende una lección importante y empieza su transformación, ¿no?, de lo que es una sociedad monárquica, una sociedad esclavista, a un imperio que se desintegra, y ante lo cual la respuesta es construir repúblicas. Y bueno, y él ya en una posición de autoridad, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, firma un acuerdo con Inglaterra para terminar con el tráfico de esclavos. En ese momento es cuando Bello da una clara manifestación de que una república no puede tener esclavitud. Medio siglo más tarde, Bello también apoyaba, en una misiva que enviaba a un parlamentario inglés, los ideales antiesclavistas del presidente Abraham Lincoln. .
cuando recién llega en la biblioteca de Francisco de Miranda, que fue el llamado precursor de la Revolución Americana, que era una biblioteca riquísima de 5.000 volúmenes. Miranda representa la Revolución Europea, o sea, la revolución. Él participó en las 3 revoluciones, ¿no? Era el único ser humano que participó en las 3 revoluciones. En la Revolución Francesa, la Revolución Americana y la Revolución Norteamericana y la Revolución de Hispanoamérica. Lo que él veía era el porvenir ineluctable de una América independiente, visionario, utópico. Bolívar es un general indómito, convencido también de lo mismo que Miranda, pero al revés de Miranda, él pensaba que él, Bolívar, debía tener un papel central. O sea, Miranda es una figura que ya tiene una presencia en Inglaterra, que conoce a todo el mundo, que sabe lo que está pasando en la sociedad, que tiene relación con todas las figuras hispanoamericanas que están residentes en Londres. O sea, era imposible que ellos llegasen allí y no estuviesen con Miranda. La decadencia de las coronas española y francesa le permitía a Inglaterra ser el imperio más importante del mundo. Y Bello, años más tarde, sería contratado para representar a Chile y después a la Gran Colombia para lograr un reconocimiento británico a nivel diplomático que ya le había otorgado Estados Unidos a algunas de las nacientes repúblicas hispanoamericanas. Ya había ocurrido la independencia de los Estados Unidos, pero yo sí creo que estaba de por medio también la difícil situación internacional de alianza de Inglaterra con España frente a Napoleón, ¿no? El imperio inglés finalmente reconocía a la Gran Colombia en 1825. Bello había ayudado a gestar este acuerdo con el prestigioso ministro de Relaciones Exteriores británico, George Canning. Asimismo, Bello lograba alternar en los círculos liberales de la política republicana y del mundo intelectual londinense, como con los filósofos David Hume, Jeremy Bentham, James Mill, su discípulo, y otras tantas personalidades como Lord Holland, quien protegía a los españoles que habían llegado como refugiados. Lord Holland, I think, created a really fascinating house, Holland House, which was a great place of political discourse and discussion, almost like the possibility of Spanish having their tertulias there, and Bello was drawn into that. Asimismo, Bello ampliaba sus conocimientos, estudiando a grandes pensadores liberales como David Ricardo y Adam Smith. Pero también en ese Londres tuvo acceso a una biblioteca gigantesca donde gran número, muchas de las cosas que Bello logró hacer después fue a partir de las notas que tomó en esa década completa que estuvo encerrado en la biblioteca del Museo Británico. Y yo me imagino lo que pudo haber sido el efecto en Bello, no solamente haber estado en la biblioteca de Miranda, su biblioteca privada, sino en la biblioteca de Londres, en la biblioteca del imperio, todo lo que eso significó. Esta biblioteca sería la más importante del mundo. En diferentes épocas sería visitada para estudiar por grandes políticos e intelectuales como Sun Yat-sen, Karl Marx, Lenin, Gandhi y muchos otros. Cuando uno revisa todos los apuntes que logró, hay una infinidad de temas de matemáticas, de física, de gramática, de historia, de lingüística, de derecho internacional, de todo lo que uno se puede imaginar. Una de las formas en que él se ganaba la vida en Londres era haciendo clases particulares. Clases de castellano en algunos casos, pero sobre todo de latín. Y otra cosa que él hizo fue aprender el griego y llegó a dominarlo bastante bien. Inglaterra es una experiencia difícil para Bello. Sufrió pobreza, sufrió la muerte de su primera mujer, tuvo varios hijos ahí. Bello lived in many different addresses very nearby, and I can imagine him walking
around this area, perhaps past these very houses, on his way to visit the grave of his first wife, who was buried in the St. Pancras graveyard, just a few hundred meters from here. Hace 2 siglos, olas de refugiados con los bolsillos vacíos llegaban a Londres y habitaban precarias viviendas en Somerstown. Bello, aunque no llegaba como refugiado, experimentó junto a su familia esta misma cruda realidad, que se agudizó con la pérdida de su joven esposa en 1821. Allí tuvo que enfrentar la pobreza extrema, también cuidando por sí solo sus hijos, como muchos de sus vecinos refugiados en Londres. A wave after wave of refugees, first of all from the French Revolution, and then the Spaniards arrive in the 1820s from the Trienio, the time when the liberal regime is overthrown by an absolutist monarch. Hay una descripción muy gráfica de Thomas Carlyle, que es un escritor británico de la época, escocés, que habla de estos españoles reuniéndose todas las mañanas en la calle en Somerstown, vestidos de como harapos, como extrañando el sol de su patria, ¿no? Walking around Euston Square and the new church that had just been built there, St. Pancras New Parish Church, where they gathered together and conversed, and I suppose gave each other a bit of comfort. And most of them would have been living here in Somerstown, just as Belleau would. Well, this area was just being built out during that period. It was a place of poverty. It was a place for outcasts, so not just poor people, but perhaps some of the people on the margins politically. So we have people like William Godwin, the anarchist philosopher, Mary Wollstonecraft, the great new proto-feminist who came to live here in the very last years of the 18th century. La hija de ambos, Mary Shelley, se haría famosa, escribiendo la clásica novela sobre Frankenstein, que contaba acerca de aquel fallido experimento que conmovió a los curiosos lectores del mundo. Hoy, Somerstown es un vibrante barrio de clase media, donde se observa una calidad de vida muy superior a las precarias condiciones que experimentó Bello en la década de 1820. This is cold but also damp air, and London needs heating. And the poor of London couldn't really afford very much coal, and the coal they did get tended to be bad quality. And that leads to the famous London smogs. And they may have to be staying in a single room with the whole family. And of course that overcrowding itself breeds disease, which is also one of the big killers of the time. And then they have to struggle to find work. And most of them are really on the margins of the economy. They're what are called hawkers, which are people who just have a small number of goods which they walk around the streets calling out whatever it is they're trying to sell. Children had to work. Some of the worst stories of children working in factories, perhaps one of the most notorious ways in which they were put to work was cleaning the chimneys of people's houses. Charles Dickens, el novelista más importante de la historia de Inglaterra, vivió y trabajó de niño brevemente en Somerstown. Muchos de sus dramáticos relatos y personajes a quienes dio vida en este mismo escritorio serían inspirados en las vivencias que experimentó en este sufrido barrio durante la primera mitad del siglo XIX. En 1824, la joven esposa de Bello, Mary Ann Boyland, moría de tuberculosis. 3 años después, Bello volvía a contraer matrimonio
ahora con Elizabeth Dunn, de ascendencia irlandesa, en la iglesia anglicana de St. George en Hanover Square. La unión se concretaba siguiendo el rito católico. Entonces, cuando él deja de recibir sueldo con el colapso de la Gran Colombia y del crédito hispanoamericano en Londres, él está sin sueldo. Entonces, a pesar de que lleva muchos años en Londres, no puede, tiene 5 hijos, no puede mantenerse. Le dice a Bolívar, no es la pobreza la que me asusta, es la miseria. Simón Bolívar hace oídos sordos a las plegarias desesperadas de Bello, debido al parecer a las críticas que había recibido de su compatriota relacionadas con los excesos cometidos por el Libertador en algunas de sus campañas militares en Sudamérica. Bolívar es un ávido lector de todo lo que se escribe sobre él. Y Bolívar sabe lo que piensa Bello. Entonces creo que esa relación entre Bello y Bolívar está muy intervenida por lo que ha sido la construcción del culto en torno a Bolívar, a donde el hilo conductor siempre es él y no los personajes que lo acompañaron, ¿no? Es triste porque es evidente que tenían una relación. Es evidente que crecieron juntos. Vivían muy cerca el uno del otro. Pero después empezaron los desencuentros. Bolívar dice, fue mi maestro, y lo dice con mucho orgullo. Admiraba muchísimo a Bello. A través de la correspondencia de Bello con sus cercanos, lo podemos imaginar caminando angustiado por las calles de su barrio y rogando en una iglesia de rodillas para que Dios lo escuchara y así pudiera milagrosamente lograr el dinero necesario para alimentar a su familia. La biografía de Bello en ese periodo es compleja, pero desde el punto de vista de intelectual fue enormemente enriquecedora. No cabe ni la menor duda de que Inglaterra para él significó muchísimo. Luces y sombras respecto de Londres, pero de que fue una época de transformación política, intelectual, personal enorme. El modelo británico es un modelo más moderado, es un modelo donde el poder está contrapesado y que las reformas se hacen dentro del sistema. No es necesario destruir el sistema para ir cambiando progresivamente. Y eso Bello, evidentemente, lo valora antes que las grandes convulsiones que destruyen, como podría ser en otras sociedades. Bello deseaba aplicar en el futuro todos estos conocimientos e ideas republicanas en Hispanoamérica. Mientras tanto, junto al peruano Juan García del Río, participaba activamente en varias publicaciones de habla hispana en Londres. Él no estaba contento en Londres, no estaba satisfecho. Él veía que avanzaba el tiempo, se acercaba a cumplir los 50 años y no tenía un destino en Londres claro. Bello estaba como un poco mal parado en la opinión pública venezolana de aquel tiempo, porque había quienes lo acusaban de haber sido un soplón. Era un lugar que él añoraba mucho, pero al cual no podía volver porque pesaba sobre él esta calumnia, pero también porque ya había sufrido lo que era estar como al servicio de Bolívar y no ser correspondido. Entonces Chile parecía ser el único consuelo que quedaba en la realidad de las cosas. Afortunadamente, Chile le ofrecía un contrato que le abría una puerta de salida que lo ilusionaba. Bello se embarcaba con su familia a bordo del mercante Grecian desde el puerto de Gravesend el 14 de febrero de 1829 y llegaba a Valparaíso el 25 de junio de ese mismo año, sin imaginar que su estancia en Chile resultaría ser la más exitosa etapa de su vida. Probablemente no registró tanto el que Chile era una provincia bastante pobre, sino que más bien sintió el alivio de llegar a puerto después de viajes de meses, ¿no? Cuando Andrés Bello llegó a fines de la década de 1820, contratado por el
gobierno de Chile, Chile venía, digamos, recuperándose de una guerra civil muy profunda, como fue la Guerra Civil de la Independencia. Además, don Andrés se encontraba con un país sin industria, un Estado sin recursos y una agricultura improductiva. Chile en 1829, a mediados de año, cuando llega Andrés Bello, era un país bastante más pequeño, concentrado fundamentalmente en la zona central hasta Concepción. Habían tres zonas principales: Santiago, Valparaíso, Concepción, Coquimbo, que eran las provincias más importantes. Tenía poco más de 1 millón de habitantes, es decir, era un país bastante pequeño y fundamentalmente rural. Era un país que había vivido una década de revoluciones, de rebeliones, de gobiernos militares, de cambios constitucionales que le habían llevado a decir a Bolívar que no dejara que Bello se fuera al país de la anarquía. Y yo me atrevo a decir que una de las razones que tuvo Francisco Antonio Pinto para la contratación de un personaje como Andrés Bello fue empezar a diseñar poco a poco de qué forma ese Estado iba a poder, digamos, ejercer su influencia, su injerencia sobre la población. Primeramente, Bello asesoraría al poderoso ministro Diego Portales en temas ligados a la diplomacia, los cuales había profundizado durante su larga estadía en Londres. Don Andrés estableció un legado que sigue vigente hasta nuestros días, representado por la Academia Diplomática que lleva su nombre. En términos de todo lo que fue la política exterior, nada se hacía en los gobiernos conservadores desde el 30 hasta el 60 sin la opinión de Bello. Era una figura muy importante en todo lo que eran las relaciones internacionales. Diego Portales era una persona muy astuta. Sabía leer a las personas. Y bueno, tampoco era muy difícil entender de que Bello era un hombre muy disciplinado, muy trabajador. Y en un país cuyas instituciones educacionales estaban recién definiéndose, el que llegara una persona con conocimiento de lengua, con conocimiento diplomático, con una pluma maravillosa, Portales dice, pero claro, esta es nuestra persona. Bello y Portales entablan una estrecha amistad a pesar de las diferencias de temperamento. Bello era reflexivo y conversador, mientras que Portales era intuitivo, rudo en palabras y creativo. Bello era de misa diaria en la iglesia de Santa Ana. Portales era amigo de las fiestas nocturnas y de los bailes populares. El gran novelista y cronista Joaquín Edwards Bello señalaba en una de sus columnas sobre su bisabuelo que Bello expresaba con dignidad y belleza clásica las ideas que Portales estampaba con palabras terribles. El ministro se convierte en padrino de una de las hijas de Bello, María Ascensión, y continuamente le obsequiaba a don Andrés productos importados que a él le apetecían como caribeño, incluyendo chocolates, café y cajas de habanos de gran calidad. Bello se uniría a Portales, que creía en el orden y la ley para acabar con la anarquía y la demagogia de los políticos. Bello siempre le aconsejaba a Portales más moderación, no siempre obteniendo réditos positivos, como fue en el caso de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, a la cual Bello se oponía y que finalmente no pudo impedir. Portales sobrevivió poco tiempo, murió asesinado en 1837,
Portales sería traicionado por militares amotinados. En su funeral, don Andrés, visiblemente emocionado, le rendiría honores a su memoria. Alcanzó a nombrar a Bello como candidato al Senado. Es evidente que para esa época, mediados de los años 30, Bello ya tenía un lugar. Él escribía los discursos de los presidentes. Como senador, contestaba los discursos en nombre del Congreso. A comienzos de 1839, el ejército comandado por el general Manuel Bulnes derrotaba en Yungay a las huestes de la Confederación Perú-Boliviana, y un nuevo horizonte geográfico y económico se abría para Chile, con las potenciales inversiones en la minería y la infraestructura que tanto Bello había impulsado. Pero la gente que sabía leer era muy poca. La educación básica o primaria, la educación media o secundaria y la educación universitaria era para escasísimas personas. Yo diría que el gran objetivo de Bello en materia educacional es la alfabetización. Es alfabetizar a los nuevos ciudadanos para que los nuevos ciudadanos puedan conocer sus derechos que están siendo garantizados y que por lo tanto la República pasa a ser un proyecto político legítimo. La República, el principio fundamental es la virtud. La virtud significa en este caso la participación ciudadana en temas de bien común, que por lo demás es una lección que podríamos aprender hoy día. La virtud es la moral, es las costumbres de los antepasados, es la virtud cívica, las virtudes cotidianas, la frugalidad, la austeridad, el patriotismo. Andrés Bello tiene conciencia, al igual que algunos de los otros líderes patriotas en el fondo y de promotores de esta organización republicana de Chile, se da cuenta de que falta cultura letrada en Chile y que si uno quiere tener un proyecto republicano exitoso, un proyecto político exitoso, necesita que la ciudadanía esté preparada para ejercer con responsabilidad y virtud esta ciudadanía. Andrés Bello lograba el primer gran hito de su plan educacional, fundando por ley la Universidad de Chile el 19 de noviembre de 1842. La Universidad de Chile está a cargo del Instituto Nacional y está a cargo de la educación pública en todo el país. O sea que al fundar eso, él está estableciendo las bases del sistema educacional chileno en lo que fue todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. La universidad fue entendida por Andrés Bello como superintendencia de la educación. Cuando llegó Bello a Chile, funcionaban unas pocas escuelas primarias y secundarias. En menos de 20 años, estas se multiplicaban por 50. Viviendo en Londres, Bello conoció la explotación inhumana del trabajo infantil en la industria. Don Andrés sostenía que la educación temprana era un aprendizaje esencial para el futuro de los niños. Además, él defendía la educación pública a todo nivel, tal como la había conocido en Inglaterra. Asimismo, insistía en la necesidad de crear escuelas normales y de oficios para educar a los profesores, artesanos y técnicos del futuro. Miguel Luis Amunátegui señalaba que Bello, su gran amigo, comprendía que la solución era instrucción, más instrucción y mucha instrucción. Durante el período en que Bello comenzaba a crear un impacto en la escena cultural, otros personajes notables llegaban desde Europa. Como el naturalista e historiador Claudio Gay, el científico Ignacio Domeyko, los doctores Lorenzo Sassier y Rudolf Filippi y el ingeniero Andrés Antonio Gorbea. Además, es importante mencionar a los artistas Mauricio Rugendas, Raymond Monvoisin y Charles Wood, junto a la mundialmente famosa contralto italiana Clorinda Corradi de Pantanelli.
para mencionar algunos ejemplos notables. Todas estas personalidades realizarían investigaciones científicas y creaciones de gran valor artístico para un Chile republicano que estaba naciendo. En movidas tertulias, como las que organizaba la soprano Isidora Segers junto al compositor y pianista Federico Guzmán, Bello participaba y mantenía una amistad fecunda con estos intelectuales para intercambiar las ideas ilustradas de la época. Bello también promovió activamente las carreras literarias de escritoras como Carmen Arriagada y Mercedes Marín, las cuales eran entusiastas integrantes de este movimiento cultural. Es poco conocido, pero se sabe que Andrés Bello participaba en algunos salones literarios donde estas grandes mujeres intelectuales chilenas participaban como anfitrionas. Y no solamente cultivó con ellas una relación de amistad, sino que también trató de incentivar que ellas pudieran desarrollarse intelectualmente. Les enseñó incluso a algunas derecho, a otras les enseñó latín y las apoyó también para que desarrollaran una carrera como escritoras. Enriqueta Pinto, esposa del presidente Manuel Bulnes, a la cual Bello le dedicó un poema, organizaba encuentros literarios en el mismo Palacio de la Moneda. Que asistía, entre otros, Andrés Bello como uno de los invitados principales y otros personajes que son reconocidos como parte de la generación del 42. Ya en los años 40 tenemos una prensa muy potente y entonces, bueno, se empiezan a plantear temas culturales. Bello, a través él es editor del periódico El Araucano, Sarmiento en El Progreso, Lastarria en El Siglo. Entonces de repente tienes una docena ahí de periódicos que están contestándose unos al otro y están promoviendo el debate porque lo ven como parte del desarrollo político y cultural. Yo diría que las grandes reflexiones intelectuales de cómo debe ser esa república en ciernes se da a través de la prensa, a través del debate de la prensa, ¿no? Y surgen muchos periódicos que pueden durar 5 números, pero que recogen posiciones fuertemente ideológicas. Había una tentación, sobre todo después de la guerra, con todo el ánimo antihispánico, que se quería borrar con todo el pasado colonial y hacer una interpretación del pasado colonial como si fuera un territorio absolutamente negro, oscuro, que no debíamos ni siquiera registrar. Se hacía un nuevo nacimiento a partir de la República. Bello se negó a eso, se negó terminantemente porque no creía en eso. Él creía que había muchos factores, muchos elementos del viejo orden que había que conservar. Aunque él no hubiera tenido ese deseo, él veía que seguían activos, seguían vivos en la sociedad chilena. Pensó que negar toda la historia de la colonia, mal que bien, era como negar a uno mismo. Si bien había que construir una autoridad propia en América Latina, un principio de autoridad propia, tenía que construirse sobre la base de lo que había. Bello se inserta en una tradición liberal muy auténtica, que viene de Thomas Hobbes, de Locke, etc., ¿no? Y que ve el orden como una condición para la libertad, pero una libertad seria, ¿no? Que iba a durar, ¿no? Tampoco ve uno en Bello una leyenda dorada apologética de ese proceso, sino más bien un proceso comprensivo de lo que representó esa construcción de una nueva realidad. La historia no es para juzgar, ni para valorar, ni para politizar, sino más bien para comprender esa trayectoria donde él revaloriza o de alguna forma hace valer la continuidad entre el pasado hispánico y la construcción de la República. Bello decía, claro que tenemos que cambiar, pero tenemos que cambiar de una forma gradual, conociendo el pasado, no condenándolo simplemente, sino que conociéndolo.
Y eso, claro, producía la otra respuesta, a lo Lastarria, a lo Bilbao, que es un poco lo que hemos estado viendo en los últimos años acá, ¿no? Bello era una persona que nunca dejó de tener una mirada puesta en el pasado, en la tradición, y eso lo hace, claro, más cercano a un conservador. Pero en ese famoso discurso, más bien en la pieza, una crítica que le hace al libro de Lastarria, Bello finalmente toma partido con los liberales, con los jóvenes. No podemos pensar a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Es una mirada humanista finalmente, es un liberal humanista. Por eso es que Bello con tal intensidad dice, a ver, un momento, vamos a establecer primero los hechos. Pero la respuesta de Lastarria fue, en lugar de moderarse, fue radicalizar su postura. Entonces fue incluso a extremos mayores. Pero al final Bello zanjó el problema con unos artículos demoledores. La pregunta al final de los arquitectos de la República es cómo vamos a reemplazar la antigua legitimidad del rey por una nueva legitimidad, que se llama legitimidad republicana. La mejor herramienta para legitimar la República es la Constitución. Las buenas constituciones limitan el poder y por lo tanto limitan las aspiraciones o los deseos refundacionales del bando que sea. Y Bello es un claro ejemplo de cómo se puede vivir una revolución sin caer en un espíritu refundacional. Temía que un exceso de libertad y unos cambios demasiado abruptos iban a minar el principio de autoridad y llevar al despotismo. En 1850, un grupo de jóvenes intelectuales y artesanos, inspirados por las revoluciones europeas de 1848 y liderados por Francisco Bilbao, fundaban la Sociedad de la Igualdad para establecer alianzas sociales y políticas interpelando a los conservadores. Este grupo era integrado por el político liberal Francisco Arcos, el poeta Eusebio Lillo, el compositor musical José Sapiola, el multifacético Benjamín Vicuña Maquena y muchos otros. A través del periódico El Amigo del Pueblo, proponían iniciativas revolucionarias como la creación de escuelas populares o bancos para obreros, que no se concretarían. Bello sostenía siempre que respetaba las opiniones ajenas, pero que se reservaba el derecho a discutirlas. Claramente hubo muchos jóvenes liberales en América Latina que no tuvieron el privilegio de tener a Bello en sus debates. Los liberales chilenos pudieron afinar mucho sus tesis y hacerlas más inteligentes gracias a que tenían a ese interlocutor que estaba ahí, digamos. Bello era muy consciente de que el pensamiento tenía que ver con el lenguaje. Él inventa o da las bases de lo que debe ser el castellano de América. Él veía que existía la posibilidad que se desintegrara la lengua española en América y que pasara algo similar a lo que había ocurrido en Europa con las lenguas derivadas del latín. Y la gramática fundamentalmente es un esfuerzo para impedir eso. Lo que defendía Sarmiento eran los neologismos o los extranjerismos. Y eso tenía que ver con que Argentina era un país de migrantes. El lenguaje jurídico de los chilenos se basa en reglas de lenguaje e instituciones que Bello creó en el Código Civil. Antes de morir, Diego Portales le había pedido a Bello que trabajase en un Código Civil. Este encargo no se hizo público para que Bello no fuera objetado como lo había hecho anteriormente el fracasado federalista José Miguel Infante cuando calificó a don Andrés como un miserable extranjero. Bello ya había cooperado en las sombras con su amigo Mariano Egaña en la redacción de la Constitución de 1833, que éste llevó a cabo.
Conocidas son las largas caminatas que ambos realizaban conversando sobre estos temas en los bellos jardines del campo de Egaña, en la precordillera de Peñalolén, que todavía existen. Sin duda este paisaje le recordaba a Bello el Ávila y las exultantes montañas que rodean su entrañable Caracas. La estructura del Código Civil de Bello se ha mantenido incólume desde mediados del siglo XIX en adelante. El Código de Bello, influenciado principalmente por el derecho romano, el español y el Código Napoleónico, fue un modelo a seguir en toda Latinoamérica. La idea de que cada ciudadano tiene igual valor, y eso está expresado en el Código Civil chileno, que rechazó los privilegios cooperativos de la Iglesia, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese principio de igualdad frente a la ley es un principio absolutamente liberal y progresista. Es fácil encontrar el Código Civil chileno en los catálogos de librerías alemanas de la década del 60 del siglo XIX. O sea, y se vendía también en Inglaterra, y se vendía, por supuesto, en Francia, en España, etc. O sea, era un código civil conocido. Durante décadas, y principalmente a través de una extensa correspondencia, Bello activaba relaciones con grandes personalidades de la época para dialogar, pensar y ejecutar sorprendentes proyectos de variada índole. Gracias a su amistad con el oficial de la Marina norteamericana y filántropo James Melville Gillis, se pudo instalar el primer observatorio astronómico de Chile en los faldeos del Cerro Santa Lucía en Santiago. Este centro incluía instrumental de última generación y una biblioteca con cientos de volúmenes que donó este marino norteamericano. Su libro publicado sobre la cosmografía fue un manual utilizado por los estudiantes en los colegios. En Chile, su interés por la naturaleza y los jardines lo llevó a Bello a entablar una sorprendente amistad con Javiera Carrera, la llamada Madre de la Patria, quien durante la Guerra de la Independencia había protegido a las tropas patriotas en los escondites de su hacienda, que todavía existen como testimonio histórico. Don Andrés la visitaba en la hacienda de la familia Carrera, ubicada en el monte, cerca de Santiago. Recorriendo su bello jardín con doña Javiera, Bello aprendía de sus vastos conocimientos y admiraba especialmente sus magnolios, que ella misma había plantado y que por cerca de 2 siglos siguen floreciendo cada primavera. Son muchas las anécdotas y relatos que los investigadores e historiadores continúan explorando y publicando sobre el gran sabio. Hoy, en la Biblioteca Nacional en Santiago, se encuentran cientos de volúmenes de la colección personal de Andrés Bello. Todavía en muchos de ellos están registradas al margen sus notas de puño y letra. Desde muy joven, Bello dedicó grandes esfuerzos traduciendo textos clásicos de la filosofía griega, la historia, las ciencias, la literatura, incluyendo a modo de ejemplo los escritos de Charles Darwin sobre su extenso viaje por Chile que ayudó a divulgar. En la universidad, como catedrático y director del Araucano, el gran sabio insistía en la necesidad de leer y le gustaba dialogar abiertamente con sus alumnos sobre las fuentes de la historia de América, como el Diario de Colón, las cartas de Pedro de Valdivia y de Hernán Cortés, la Araucana de Ercilla, el Diario de Pigafetta que narra la gran expedición de Fernando de Magallanes y muchos otros.
Después de más de 3 décadas avecindado en Chile, Andrés Bello había reunido, entre muchas cosas, un vasto volumen de escritos de colección. Un gran triunfo para un gran estadista y patriota de América que dejó el entrañable amor de su madre y los paisajes de colores intensos de su patria, Venezuela. Sufrió la miseria bajo la densa neblina de Londres, para finalmente lograr con sabias ideas y trabajo sacrificado colaborar con la naciente República de Chile. En 1857, Bello le describe con orgullo a un amigo caraqueño de la infancia el progreso de Santiago en los últimos años. En su carta dice que surgen por todas partes edificios magníficos, hay un ferrocarril concluido, se trabaja con mucha actividad, el número de coches de alquiler pasa de 300, los carruajes son muchísimos y espléndidos. Ver el paseo de la Alameda de las Delicias en ciertos días del año le hace a uno imaginarse que está en una de las grandes ciudades europeas. De las lecturas del trabajo de Bello, me apareció otro Bello. Primero, un Bello muy cariñoso con su familia. Vio morir a 9 de sus 15 hijos y a una de sus 2 mujeres, que no es poco. Y ahí donde uno va viendo ese Bello como persona sufriente, cuando escribe poesías a sus hijas muertas. Pero esas pobres almas, si supieras qué sueño duermen, su almohada es fría, duro lecho, angélica armonía. Sabemos, ¿no?, que fue inspirado por la muerte de su hija Dolores, a los 9 años de edad. Pero la poesía en general era para él una forma de canalizar sentimientos que pueden llevar a la desesperación. Y en ese sentido, su norte era siempre la serenidad, la tranquilidad ante la desgracia. Uno se da cuenta de que su vida familiar era muy cercana con sus hijos de primer matrimonio, con su segunda mujer y con sus hijos del segundo matrimonio y sus nietas que vivían en casa de él. La familia Bello Dunn vivía en el centro de Santiago, la capital. Su hogar estaba ubicado en la calle Catedral, solo a cuadras de la Plaza de Armas por el oriente y la iglesia de Santa Ana por el poniente. En esta parroquia fueron bautizados sus hijos nacidos en Chile. Muy cerca también se encontraba la iglesia de la Compañía de Jesús, que se incendió en 2 oportunidades, siendo el segundo siniestro el más devastador e impactante para él, y que cobraría más de 2.000 víctimas el 8 de diciembre de 1863. Nada aplaca su furor, la destrucción es completa, arde todo en derredor, aún a su Dios no respeta el fuego consumidor. Esto fue un golpe terrible, que yo creo que agregó también a esto, lo terrible de finales de su vida. Yo creo que su invalidez, la muerte de los hijos, estas tragedias colectivas, fueron cosas que lo iban minando, pero mantuvo hasta última hora su concentración en el mundo poético, en el mundo histórico. El corazón de Andrés Bello dejaba de latir a las 7:45 horas del 15 de octubre de 1865, a la edad de 84 años, en su segunda patria, Santiago de Chile. Los recuerdos de Venezuela, su primera patria, serían, como solía él mismo decir, las últimas imágenes que deseaba tener enfrente de su lecho y que quería ver antes de dejar este mundo.
Casi 10 años antes, había soñado la muerte de su adorada madre con 92 años, como una premonición que se cumpliría fatalmente al día siguiente. Miles de ciudadanos de su segunda patria lo acompañaron al cementerio para despedirlo, como un último homenaje de respeto a su persona y de gratitud a su legado monumental. Las raíces humanísticas y artísticas de don Andrés lo habían acompañado desde sus ilustres antepasados. Era nieto de Juan Pedro López, el artista religioso más importante de la historia de Venezuela. Sus obras todavía adornan las más antiguas iglesias de Venezuela. Desde allí nacería un legado humanista y artístico el cual, en forma sorprendente, se extendería a través de sus descendientes por muchas generaciones en Chile. Y uno lo puede ver eso reflejado en diversos descendientes de él, en particular mujeres descendientes, que se sintieron muy orgullosas justamente de esa herencia. Inés Echeverría Bello, Iris, también la conocemos así como escritora, fue la primera mujer que llega a incorporarse en la Universidad de Chile como miembro de claustro de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Otra descendiente, su nieta, la artista Rebeca Mate Bello, sería una escultora reconocida internacionalmente. Ella fue la primera artista extranjera incorporada a la Academia de Bellas Artes de Florencia, en Italia. Yo creo que nos viene a confirmar que ella ha sido, si no una de, la más destacada artista escultora que ha tenido nuestro país. Muchos otros descendientes siguieron el espíritu y la misión educadora de don Andrés, como el llamado rector de los Milagros, Monseñor Carlos Casanueva, quien lideró la Pontificia Universidad Católica de Chile por más de 33 años. Cualquier intento de comprensión profunda del presente, Bello va a ser ineludible. Y Bello va a ser la primera recomendación que yo haría para un hispanoamericano de hoy, no solo chileno, sino cualquier hispanoamericano de hoy, porque él nos da a entender, como te decía antes, ese arco que va desde el pasado hasta el presente. Bello es profundamente actual en varios sentidos. A ver, cambio dentro de la gradualidad, cambio dentro del orden, cambio dentro de la libertad que no derive en libertinaje. Y yo estoy obviamente convencido de que Bello era un reformista, no un revolucionario. Y una de las características de ese reformismo es que es gradualista, que al final el tránsito de la monarquía a la república se cumplió, y se cumplió a través del campo de batalla, sí, pero sobre todo a través de la creación de instituciones republicanas. De ahí Bello obviamente jugó un papel central. Hoy día la soberbia del juvenil, que es una cosa que es medio inevitable en la juventud, cierto grado de soberbia, de pensar que uno lo sabe todo, como que corre con campo libre, porque no existe un Bello que los convenza de que están equivocados. Para mí, que me he dedicado toda mi vida a Andrés Bello, está absolutamente vigente. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Cuánto hay que cambiar? ¿Con qué velocidad hay que cambiar? Pero el tema está, y de hecho Bello lo dice con todas sus letras, ¿no? Hacer una filosofía de la historia sin conocer la historia en cuanto a documentos y hechos no nos conduce, por el contrario, nos polariza. Y ese es un debate que tenemos hasta hoy día. Él no había una ambición de poder, ¿no? O sea, y que creo que eso lo diferencia de estas otras figuras de estadistas en el sentido de conductores de naciones, ¿no? Creo que en el caso de Bello la avidez por el conocimiento es mucho más intelectual que de poder, independientemente de que en toda su estructura de pensamiento haya una concepción del Estado, una concepción de lo político, una concepción de lo que puede ser la conducción y la construcción de un Estado republicano. Para mí lo hace un liberal, es
énfasis en la educación pública y la construcción de ciudadanía. Ese principio de ciudadanía que afirmó Bello es más relevante que nunca en la América Latina de hoy. El pensamiento de Bello, eso es básico, esto que decíamos de que siempre hay que confrontar todas las ideas, porque necesito escuchar todas las posiciones a propósito de la discusión constitucional. ¿Qué diría Bello? ¿Ah? Y claro, Bello no sería el radical para ningún lado. Él diría, a ver, pensemos, conversemos.